cociente nos va a permitir unir ambas derivadas por medio de una expresión que va a ser también una razón. Entonces aquí las únicas condiciones que necesitamos es que si f y g son funciones derivables, esto quiere decir que conocemos sus derivadas, y si tenemos que la segunda función no se indefine en alguna parte de x. En caso que se indefina, eso posiblemente va a ser un indicador de una asíntota vertical o de alguna discontinuidad. Entonces este cociente también es derivable. Y vamos a tener que la derivada de esta razón va a ser igual a la siguiente función. Tenemos una función en el numerador, dividir una función en el denominador. Esta también se puede hacer con regla del producto y regla de la cadena. A otras personas que prefieren hacerla así. Entonces aquí lo que hacemos, bueno, conocemos la derivada de f de x, tomamos su derivada. Luego copiamos la segunda. ¿Y cuál sería lo que viene? Menos la derivada de gx. Sí, menos derivada de gx, es nítido. O si quieren pueden escribir la primera función, no afecta el resultado. Porque al fin y al cabo f por g' es lo mismo que g' por f. Y gx al cuadrado. Sí. Y esto es todo. Entonces aquí sí tenemos que prestar mucha atención a cada uno de los términos, porque el término que va en el denominador es el único que se eleva al cuadrado, y cuando tomamos la derivada del denominador tenemos que agregar este signo menos. En la regla del producto no importaba el orden, porque como estábamos sumando dos productos, al final esto era conmutativo, pero ahora el signo menos sí tenemos que prestar mucha atención. Entonces de ese signo menos tenemos que tomar nota, porque si escribimos g' por f' menos f' por g, la derivada es completamente diferente. La respuesta va a ser bastante parecida, pero nos va a cambiar el signo, y si nos cambia el signo vamos a estar diciendo que eso tiene que subir cuando en realidad está bajando. Entonces así es como se escribe esta regla en el libro. Se puede escribir de forma más abreviada utilizando u y b. Posiblemente muchos de ustedes la conocen de esta forma: la derivada respecto a x de u dividido b, que es exactamente lo mismo, solo estoy cambiando u por f y b por g. Entonces esto es igual a u' por b menos u por b' dividido b'. B al cuadrado. Y esto es todo. Otra forma como posiblemente vieron esta regla es, algunas personas prefieren usar la función de arriba, la función de abajo. Entonces uno puede decir, bueno, tomamos la derivada de la función de arriba. Entonces arriba' por abajo, y luego restamos la función de arriba por la derivada de la función de abajo. Este recurso mnemotécnico no sé qué tan bueno sea. Dividido abajo al cuadrado. ¿Alguien la vio así o no? Si no, simplemente voy a obviarlo y nunca más vamos a mencionar. Esa es la que más me gusta, la más compacta. Entonces vamos a ver, bueno, las advertencias. Esta regla es un poquito más complicada que la regla del producto, pero si uno practica problemas, yo creo que uno no va a tener dificultad a la hora de lidiar con este signo y con cómo se van escribiendo cada uno de estos términos. Entonces ahorita vamos a continuar con la parte de ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios de la regla del cociente, otros donde nos vamos va a existir la tentación de utilizar la regla del cociente, pero tal vez uno va a decir, no, esto yo creo que se puede derivar con una regla más simple, que es, digamos, uno de los problemas que siempre ocurre con la regla del cociente. Uno quiere utilizar la regla del cociente para cualquier cociente de funciones, pero no es necesario hacer eso todo el tiempo.
Ahora aquí desafortunadamente con esta primera función sí tenemos que usar a pura fuerza una regla del cociente. A menos que hagamos una división larga. Si hacemos una división larga podemos evitar la regla del cociente, pero... ¿Y fueran 3 funciones no se puede hacer eso? Un 9 menos x al cuadrado dividido 9 más x al cuadrado por otra función. Regla del producto. Sí, sí. Ahí esa es una combinación de regla del producto con regla del cociente. Entonces, posiblemente algunas de las personas que se han ido es porque han visto mis videos. Lo cual es bueno, pero aquí tienen oportunidad de hacer preguntas, de aclarar algunas dudas. Solo una pregunta, el sí. denominador nunca lo vamos a tocar porque vamos, si nos quieren simplificar ya elevado al cuadrado ya está. Sí, generalmente el denominador no lo vamos a expandir, lo vamos a dejar como un cuadrado. Generalmente si se cancela, si se simplifica el denominador es posiblemente porque va a haber un término similar en el numerador y con factor común se pueden cancelar. Sí, pero generalmente el denominador no se expande. Entonces voy a poner aquí simplifique el numerador. El denominador se va a dejar como un cuadrado. Entonces ahorita ¿cuál sería la derivada de esta función? 2x por 9 más x al cuadrado. Y luego Menos x. Sí. Menos 2x por 9 más x al cuadrado. el 9 menos x al cuadrado, porque el numerador es 9 menos x al cuadrado. Y simplemente dividimos por el denominador al cuadrado. La derivada del denominador es 2x, pero como tenemos este signo menos, por eso es que aquí tenemos un signo menos. Y esto es 9 más x al cuadrado al cuadrado. Entonces lo único que vamos a simplificar es el denominador, porque sí se mira un poco difícil de interpretar. Menos 18x menos 2x al cubo menos 18x. Aquí es un más 2x al cubo. Porque este problema no se sorprendan si lo volvemos a ver cuando estemos graficando funciones. Es un problema con una gráfica bastante bonita. Estos términos se cancelan, estos dos se pueden combinar y nos queda una derivada bastante fácil. Un poco más complicada que la función original, pero no, casi que sí, más fácil, porque solo tenemos un término en el numerador. Lo interesante es que aquí podemos ya ver que hay una tangente horizontal cuando x es igual a 0. Entonces posiblemente en ese punto vamos a tener un máximo o un mínimo. Ahorita esto todavía no es parte del curso, pero como siempre, digamos, me gusta justificar por qué estoy simplificando esta función. Lo que vamos a ver que cuando x es igual a 0, el valor de esta función es igual a 1. Y aquí va a haber como una especie de tangente horizontal. ¿Cuando x es igual a cuánto? ¿Ah? ¿Cuando x es igual a cuánto? ¿Por qué cuando x es igual a 4? No, ¿a cuánto? Escuché. X es igual a 0. Cuando x es igual a 0 hay una tangente horizontal. Entonces vamos, la gráfica se va a ver algo así. Vemos de que si para números positivos esta derivada tiene pendientes negativas, entonces posiblemente aquí vamos a tener algo que está cayendo. Yo creo que ya calcularon asíntotas horizontales o todavía no. En mate 1, pero como que en algunas secciones sí, en otras no. Ahora, aunque no calculemos de tangente, todavía no se van a calcular asíntotas horizontales, lo que vamos a ver es que si tenemos un número alto como un 1000, si evalúan f de 1000 en la calculadora, van a tener 9 menos 1 millón dividido 9 más 1 millón. Eso es prácticamente menos 1. Entonces vamos a tener que aquí, a medida que estos números se vuelvan grandes, nos vamos a ir acercando a menos 1. Y como aquí les estaba diciendo que tenemos pendientes negativas, esta gráfica se miraría así. Entonces aquí ya tenemos algo bien interesante. Algo similar va a pasar con números negativamente grandes, para evitar decir pequeños. Un f a la menos 1000 sería otra vez un
menos 1.000.000 dividido 1.000.000. Obviamente esto lo vamos a hacer de manera más sistemática. Aquí lo que podemos observar que para números negativos como que esta pendiente va a tener valores positivos. Entonces solo con estas tres piezas de información, la tangente horizontal y qué está pasando para números muy grandes en magnitud, ya tenemos prácticamente un bosquejo de la función que nos está dando una buena idea de cómo se comporta esta función. Es una función que siempre va a estar arriba de -1, tiene esta forma como de un fantasma o como de una campana, y por esta razón hacemos este tipo de análisis. Simplificamos para poder ver dónde la función es creciente y decreciente. Esto es un extremo, es un máximo local, y solo nos faltan las asíntotas horizontales. Entonces este es un problema. Otro problema que podemos trabajar es el siguiente. Este problema solo la única dificultad que tiene es que estoy trabajando con estas potencias de -1 solo para disciplinarnos en el uso de no solo de la regla del cociente, sino también de la regla de la potencia. Entonces esta derivada que sería igual, y otra vez también vamos a simplificar solo el numerador. ¿Cómo calcularemos esta derivada? -1x a la -2. Ajá. Por x a la -1 más 2 a la -1. Si no les gusta el 2 a la -1, lo pueden escribir como un medio o como 0.5. Ajá, igual se puede reescribir así. Esto es solo para justificar porque en algún momento no me gusta 2 a la -1, lo voy a escribir como un 0.5. Luego abrí un menos. Pero ¿cuál es la derivada del denominador? -x a la -2. Entonces tenemos dos signos negativos. X a la -2. Ahorita lo estoy escribiendo así, pero obviamente si los quieren juntar como dos signos, como un signo positivo, eso sería lo idóneo. Aquí hay un pequeño problema. Sí, esto es igual a 1 y la derivada de esto sería igual a 0. Esto sería un problema muy capcioso. Podemos hacer igual ese problema capcioso y ver que incluso usando la regla del cociente vamos a llegar que la derivada es 0, pero no quiero trabajar con problemas capciosos, por lo menos no ahorita. Ya después de ese vamos a ver problemas capciosos. Entonces aquí tenemos x a la -1 menos 2 a la -1 al cuadrado. Y digamos, esa es una aplicación correcta de la regla del cociente, pero desafortunadamente esta derivada no tiene mucha utilidad porque tiene un montón de términos que no nos permiten analizar cómo se está comportando esta función. Este doble signo negativo es realmente molesto. Entonces ahorita lo que voy a proceder es a simplificar un poco el numerador. El denominador no hay ningún problema. La función yo creo que se define como en 2. Entonces multiplico aquí, esto sería un menos x a la -3. Esto sería un más 0.5 x a la -2 más, que bueno, se va a cancelar este x a la -3. Y luego aquí tenemos, bueno, este se volvería más 0.5 por x a la -2. Entonces lo que me gusta de este problema sería 2x a la -2. bueno, es... Eso es 0.5. Sí, es 0.5, mucho cuidado con este término, 0.5 o 2 a la -1. Por eso es que puse eso, solo para... La regla del cociente se vuelve mucho más interesante cuando tenemos funciones como logaritmos o funciones exponenciales. Bueno, este también cuando termine de escribir la respuesta final voy a simplificar esto como un menos 0.5. Entonces estos términos se cancelan, estos 0.5 se agregan porque tienen la misma potencia, se simplifica solo a 1 y tenemos que esta derivada es igual a x a la -2
dividido x a la menos 1 menos 0.5 al cuadrado. Aquí hay unos problemas que se pueden simplificar, se pueden trabajar de otra manera. En algún momento esto se puede reescribir como 1 sobre x más 1 medio dividido 1 sobre x menos 1 medio. Simplificar estas fracciones utilizando factores comunes y reescribir esto como una razón, pero donde no estén estos x a la menos 1. Es otra forma de trabajar el problema. Pero yo creo que ahorita vamos a empezar con la sección de problemas capciosos. Entonces, no si puedo escribir aquí de advertencia, observación o comentario. Observación, no siempre. Es necesario utilizar la regla del cociente para un cociente de funciones. Para un cociente de funciones. Se puede simplificar la función, se puede simplificar el cociente y utilizar una regla de derivación más sencilla y utilizar otras reglas de derivación. Que prácticamente en eso se vuelven los cursos de cálculo, se vuelven en cursos de varios consejos. Entonces vamos a continuar con estos ejercicios. Estos ejercicios no son tan complicados, pero en algún momento me voy a ir también por el camino complicado para que miren que la respuesta al final es la misma, pero si el problema se va a complicar más y uno va a dedicarle más tiempo a la simplificación de la derivada sin usar la regla del cociente. Entonces el primero es esta función que la estoy escribiendo de una forma un poco capciosa. 2x a la quinta dividido 3000. Entonces esta, ¿cuál sería su derivada? Solo el 3000 sobre 0, ¿no? 10x a la 4 es la derivada. Sí, 10x a la 4 dividido 3000. Pero me gusta esa tu idea de calcular el denominador. Bueno, es que aquí hice algo más fácil. A la x es 2 dividido 3000 por x a la quinta. ¿Cuál es la derivada de x a la quinta? 5x a la 4. Por eso es que aquí dije sin usar. Pero pueden usar la regla del cociente. Pero van a ver que como usando la regla del cociente esta respuesta es un poco más larga. Entonces si usamos la regla del cociente es la misma respuesta. La derivada de esto es 10x a la cuarta por 3000 menos la derivada de 3000 que es 0 por 2x a la 5 dividido 3000 al cuadrado. Entonces esto obviamente es más complicado, obviamente se simplifica un montón. 3000 dividido 3000 al cuadrado es 3000 y se llega a la misma respuesta. Pero como pueden ver no era recomendable usar la regla del cociente. Otro problemita donde posiblemente tengan curiosidad en usar la regla del cociente, aunque he visto que a algunas personas tal vez se les facilita más usar una regla del cociente que reescribir esta función de otra manera, porque ahí he visto algunos problemitas que han tenido con estas derivadas. Este es otro cociente, pero ¿cómo se les ocurre escribir esto? ¿Sí? Yo pondría un x, o sea, lo volvería a reescribir. Después lo subo. ¿Y cómo subiría este? Negativo. Menos un quinto. Entonces qué bonito esto, porque
La derivada de 20 de x a la menos 1/5 no es nada complicada. Esto es igual a menos 20 sobre 5 menos 4 por x a la menos 6/5. Hay que tener cuidado porque, digamos, por ejemplo, les estoy pidiendo la derivada de esta función. En ningún momento esta va a ser igual a simplemente 1 dividido 3x al cuadrado. Aquí esto sería x a la menos 3 y luego la derivada de x a la menos 3 es menos 1 sobre 3 por x a la menos 4, lo cual es completamente diferente a esto. Entonces mucho cuidado con usar la regla de la potencia de manera inadecuada. Pero si en todo caso quieren usar, si conocen la derivada de x al cubo y quieren usar esta información, este problema lo podrían usar con una regla del cociente. Lo mismo con este. Podemos utilizar también la regla del cociente sin ningún problema. Obviamente la respuesta va a ser más larga, pero al final vamos a llegar a este mismo objetivo, al menos 4 por x a la menos 6/5. Vamos a marcar aquí estas. Entonces, utilizando la regla del cociente, la derivada del numerador es 0 por la raíz quinta de x menos la raíz quinta de x, 1 sobre 5, x a la menos 4/5 por 20, dividido el cuadrado del denominador, que esto sería, creo que x a la 2/5. Uy, ahorita sí que no se mira, como que se miran que estas respuestas son completamente diferentes, pero vamos a ver de que sigue siendo la misma respuesta. Menos 20 dividido 5 es menos 4. Aquí solo nos queda realizar esta resta de exponentes. ¿A qué sería igual esta resta de exponentes? Sí, menos 6/5 tienen el mismo denominador, entonces simplemente resto menos 2 de menos 4, que es menos 6. Y otra vez llegamos a la misma respuesta. Entonces esto es lo que me gusta de estos problemas, porque si en algún momento quieren practicar la regla del cociente, pueden practicar con problemas como esos, donde conocen la respuesta por medio de otro método, utilizan la regla del cociente y luego comprueban de que tienen la misma respuesta con ambos métodos. Tengo este otro problema, y este problema sí no les recomiendo utilizar la regla del cociente. Es demasiado tedioso. 4 por la raíz cúbica de x a la 7 menos la raíz sexta de x a la cuarta. Aquí se están cruzando dos problemas. Más 2 por x a la menos 2/3, y todavía no hemos terminado, si no sería otra vez la sección 10.2 dividido la raíz cúbica de x. Entonces estos son con funciones polinomiales y potencias racionales. Esos serían los problemas más difíciles que podríamos tener de la regla del cociente. Aquí, ¿qué necesitamos hacer? Simplifique las x. Sí. Antes de simplificar, ¿por qué no reescribimos todas estas raíces como funciones potencias? 4 por x a la 7/3 menos 6. Este x a la 4/6, ¿en qué se puede simplificar? 4/6 son... Sí, 2/3. Y más 2x a la menos 2/3. Entonces ahorita ya solo con este paso el problema se simplificó significativamente. Pero todavía no podemos utilizarla, bueno, todavía tenemos que simplificar un poquito más. Aquí es igual 7/3 menos 1/3. 2. Sí, 2, nítido. 4 por x al cuadrado. 2/3 menos 1/3 es 1/3. Y luego tenemos este menos 2/3 menos 1/3. Sí. Ahí lo está separando. Ah, sí, sí. Ah, qué bueno que dijiste esto, porque esto era... Este paso puede que sea innecesario, pero digamos aclara qué es lo que estoy haciendo aquí.
Ahora con el pizarrón esto se puede hacer de mejor manera. Yo creo que en las notas lo tengo así. Esto dividió esto, esta función dividió esta y esta dividió esta. Nítido. Entonces, menos 2 tercios dividido, menos 2 tercios menos 1 tercio es menos 3 tercios menos 1. Y ya finalmente pueden observar que de esta forma esta función es bien difícil de trabajar, pero ahora de esta forma la derivada se puede calcular sin ningún problema. 8x menos x a la... Aquí, ¿cuál sería esta nueva potencia? ¿Sí? ¿De dónde sale el 6? ¿Está con el x a las 2 tercios? Es que este es un x a la 4 sextos, entonces un x a la 4... sí, buena idea, sí, este 6 no tiene por qué estar aquí, es un polizón. Sí, entonces esta respuesta cambia significativamente, aquí tendríamos un menos 1 tercio en vez de un menos 2. Entonces aquí sería menos 1 tercio. ¿Cuál sería esta potencia igual a? Menos 4 tercios, menos 2 tercios, menos 1 tercio. Menos 2 tercios, porque tenemos 1 tercio menos 3 tercios es igual a menos 2 tercios. Y ya solo nos queda derivar un término más, el más 2 por x a la menos 1. Y esto sería todo. ¿Sí? Ahí no usamos la regla del cociente. No es recomendable. Sí, se puede usar la regla del cociente, pero sería demasiado. Y esa no es la idea de estos problemas. Por eso es que, digamos, ese ejercicio se llama derivadas de funciones sin usar la regla del cociente. En estos dos todavía usé la regla del cociente solo para contrastar que incluso con estos problemas relativamente simples la regla del cociente se vuelve complicada. Con este ni hablar, y peor la simplificación. Ya el problema se vuelve demasiado... Se vuelve más álgebra que cálculo. Pero, sí. En verdad no me quedó claro por qué quito el 6. Porque no tenía que estar aquí. Aquí esta es la raíz sexta de x a la 4. Entonces en algún momento cuando escribí el problema agregué un 6 que no tenía que estar ahí. Era un x a la 4 sextos que es... Se simplifica a la 2 tercios. Entonces ahorita voy a poder hacer un problema que alguien me había comentado. ¿Qué pasa si tenemos un cociente y un producto al mismo tiempo? La regla se va a complicar, la derivada de esa función se va a complicar porque tenemos que usar dos reglas al mismo tiempo. Entonces tenemos la combinación de la regla del producto y del cociente. Si estos me olvidé, también pueden ser todavía más difíciles que estos, pero más que todo por tener que aplicar tantas reglas. Entonces esta sí la vamos a derivar y no la vamos a simplificar. Este ejercicio de simplificación no le miro tanta importancia, y más con este tipo de funciones que no miro ninguna parte donde se pueda hacer una yo creo que aquí hay una trampilla. No había observado esto, pero yo creo que puede ser el problema tiene una trampilla, pero ¿Qué es eso? un truco que este t al cubo menos 1 se puede expresar como t a la menos 1 por t al cuadrado más t más 1, se cancela con el del número. Puedes simplificarlo. Sí, entonces sí, hasta ahorita me observé esto, pero solo por suerte. Pero ahorita solo para ver cómo combina la regla del producto con la del cociente, vamos a trabajar este problema. Y ahorita, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Aplicar del cociente. La regla del cociente, porque aquí esta función es un cociente antes que un producto. Entonces aquí lo pueden hacer todo un solo, pero yo lo voy a escribir como la derivada respecto a t de el numerador.
Entonces aquí vamos a tener una expresión bien larga. Por el denominador. Y aquí, como pueden observar, para calcular la derivada del numerador vamos a tener que usar una regla del producto menos 3t al cuadrado por todo el numerador. Entonces este es más que todo un problema de verificar que se pueden aplicar las reglas, dividido un denominador que se eleva simplemente al cuadrado. Y bueno, ahorita lo único que nos falta es solo calcular esta derivada. De este lo quise hacer primero paso a paso. Ok, primero la regla del cociente y después la regla del producto. Y no lo vamos a simplificar. Entonces aquí ya puedo proceder a calcular la derivada de este producto. 5t a la 4 por... Aquí vamos a tener que mantener estos corchetes porque toda esta derivada va a estar multiplicando a t al cubo menos 1. ¿Cuál sería el siguiente término? La normal de la segunda por la derivada. La derivada de la segunda por la derivada. ¿Y cuál es la derivada de la segunda? 2, 7 por t a la quinta más t por el corchete. ¿Por qué menos? Bueno, sí, todo esto. Aquí escribimos todo este término gigantesco. Y bueno, esto sería todo. Un problema sumamente largo. Simplificar esto puede ser todo un corto. Y ahorita solo porque observé algo, aquí puede haber una simplificación. S de t se puede simplificar. Esa es otra forma de hacer, pero solo por coincidencia. Porque tenemos que t al cubo menos 1 es igual a t menos 1 por t al cuadrado más t más 1. Ahí hay una cosa bien bonita. Esta función va a ser 0 en algunos puntos, pero si solo aclaramos que siempre y cuando el denominador no sea 0, se puede hacer la simplificación sin ningún problema. ¿Por qué quiero hacer esto? Solo por continuar con la... Entonces, qué bueno, porque cancelo esto y me queda un t a la quinta más t dividido t a la menos 1. Y calcular la derivada de esta función sí es mucho más razonable. 5t a la cuarta más 1 por t a la menos 1, la derivada del denominador es simplemente 1, más t a la quinta más t, dividido t a la menos 1 al cuadrado. Yo creo que aquí en algún momento sí me animaría a hacer una simplificación del numerador, y lo bonito es que el problema de álgebra sería demuestre que todo esto se simplifica a algo como esto. Este nos ocupó aquí, este otro nos ocupó todo el ancho de la página. Entonces, hay más problemas de la regla del cociente. Ahorita lo que quiero hacer es un problema aplicado, una aplicación de qué es el consumo, qué es el ahorro, qué sucede si uno tiene un ingreso adicional, qué tanto ese porcentaje se va a destinar al consumo y qué tanto ese porcentaje se va a destinar al ahorro. Entonces este es un tema bastante importante en macroeconomía. Estas cantidades se utilizan más en macroeconomía que en microeconomía. En microeconomía también se usan, pero desde el punto de vista familiar no tiene tanto sentido. Pero desde el punto de vista en economía uno puede decir, bueno, si aumento la recaudación en tanto, ¿qué tanto más voy a poder invertir en gastos y cuánto en inversión? Entonces aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener una función de consumo. Una función de consumo-ingreso.
Y hay un montón de teorías económicas detrás de que cómo se puede predecir el consumo de un hogar, de una familia, de un país, dependiendo de su nivel de ingresos. Pero uno de los modelos más sencillos es, bueno, si el ingreso de un hogar, una familia es que I mayúscula, su consumo va a depender del ingreso. Entre más gane la persona, su consumo va a ser mayor. Obviamente, digamos, hay un montón de condiciones que se le puede poner a la función de consumo-ingreso. Una de ellas es, bueno, que por lo menos la derivada del consumo respecto al ingreso sea positivo. Generalmente es lo que pasa a medida que aumenta uno el nivel de ingresos, es para consumir más. Pero obviamente lo que puede pasar es que ya llega un momento que uno no puede consumir tanto más como como cuando uno consume cuando uno tiene un nivel de ingresos bajos. Entonces lo que va a pasar posteriormente, uno va a seguir aumentando su consumo, pero no en la misma proporción que con un nivel de ingresos menor. Entonces ahorita lo que no se consume es lo que se va a ahorrar. Entonces tenemos la siguiente función, la función de ahorro. Entonces, ¿el ahorro cómo se define? Sí. El consumo también es una C, igual que el costo. No tendría otra variable para que uno no lo pudiera. ¿Cómo podríamos poner otra variable? CO. CO, sí, pongámosle como CO. Sí, C sub 0 o CSO. Solo porque digamos en matemática generalmente uno trata de evitar nombres de variables que tengan 2 o 3 letras, porque uno puede pensar que son 3 variables. En algún momento sí se usan 2 letras, pero sí, que esa es buena observación, porque si no uno va a decir, bueno, pero ¿por qué el ingreso de una empresa depende de el costo de una empresa depende de su nivel de ingresos? Sí, eso ya no tiene tanto sentido. Ahora, desde este punto de vista, el ahorro es la diferencia entre el ingreso I mayúscula y el consumo. Entonces, la variable de ahorro, el libro trabaja con la variable S mayúscula por savings, pero también pueden usar A mayúscula, eso no es ningún problema. Entonces esta es la fórmula de ahorro. La fórmula de ahorro les está diciendo lo que no consumen de su ingreso, si se va a un ahorro. Pero generalmente lo que pasa es que uno consume más de lo que ingresa. Entonces ahí en vez de un ahorro hay un desahorro o un endeudamiento. Sí, la tarjeta de crédito se burla un poco de esta ecuación. Y más con los pagos mínimos, ahí uno puede jugar un poquito. Entonces ahí lo que queremos analizar es qué nos está diciendo esta derivada. Entonces esta derivada se va a definir como una propensión marginal al consumo. Entonces primero voy a definir la propensión marginal al consumo. Esto, tratar de definirlo sin derivadas cuesta un montón entenderlo. Hay varios libros de macroeconomía, creo que el Samuelson es uno de ellos, que define todas estas cantidades sin derivadas y sí, en un momento se vuelve muy complicado. Entonces esto es la razón de cambio del consumo respecto al ingreso. Lo que les está diciendo en términos interpretativos la propensión marginal al consumo es que si el ingreso aumenta en una unidad, ¿qué proporción se destina al consumo? Muy bien. Entonces, toda esta gran definición se puede ver simplificada con una simple derivada. La proporción marginal al consumo es simplemente la derivada de CO respecto a I, o simplemente F' de CO. Entonces obviamente lo que vamos a necesitar es una función de consumo-ingreso. Obviamente esto tendría que ser por medio de un análisis financiero o un análisis econométrico. Que yo sepa, uno no tiene una función de consumo-ingreso.
Sí, sí, la derivada del consumo respecto al ingreso. Hay otra idea, otra definición, otro término bastante similar a la propensión marginal al consumo, el cual es la propensión marginal al ahorro. Y esto simplemente les está diciendo, digamos, la proporción del ingreso que destinarían al ahorro. Entonces, la proporción al ingreso que se destina al ahorro si el ingreso aumenta en una unidad. Entonces esta simplemente va a ser la derivada del ahorro respecto al ingreso. Pero la gran pregunta es que ¿cómo podemos hallar esta derivada respecto al ingreso utilizando la propensión marginal al consumo? Sabemos que, bueno, esto lo voy a bajar un poquito. Sabemos que el ahorro es ingresos menos costos. Entonces, ¿por qué no derivamos esa? Sí. Bueno, es ingreso menos consumo. Consumo más ahorro es igual a ingresos. Entonces esta derivada, ¿qué es igual? La derivada del ingreso respecto al ingreso. Es como, ¿cuál es la derivada de x respecto a x? Sí, pero digamos, si les pongo a calcular la derivada, esta derivada. No, es 1. 1. Sí, es 1 porque esta es la función identidad, o si utilizan la regla de la potencia sería 1 por x a la 0, lo cual es igual a 1. Entonces lo mismo va a pasar aquí, di respecto a di es igual a 1. Esta otra sí se va a tener que mantener como d de c sub 0 respecto a di. Pero lo más importante es que ya conocemos esta es la propensión marginal al consumo. Entonces aquí tenemos una relación bien bonita. La propensión marginal al ahorro es simplemente 1 menos la propensión marginal al consumo. Entonces aquí lo que les están diciendo es, en términos prácticos, lo que no están ahorrando lo están consumiendo, lo que no están consumiendo lo están ahorrando. Entonces vamos a tener que en general, si sumamos ambas proporciones, ¿es la derivada del consumo menos 1? Sí, sí, la derivada del consumo menos 1. Entonces vamos a tener que en general, si sumamos estas dos propensiones, vamos a tener que esto es igual a 1 porque esta ecuación nos está diciendo esta información. Entonces esto es casi que una ecuación contable. Si en algún momento les quieren controlar el gasto y la persona que les controla el gasto sabe bien cuánto están consumiendo y dijeron, bueno, pero ya sé que estás ganando esto, ¿qué pasó con este dinero? No, es que estoy conteniendo aquí unos gastos. Bueno, si estás teniendo esos dos gastos, entonces hay que tomarlos en cuenta también. Entonces esto es prácticamente una ecuación contable. ¿Qué tanto tiempo tenemos? Yo creo que ya no tenemos tiempo para hacer el problema. Sí, el problema Pero eso sigue siendo del 11.4.2. Sí, es 11.42. Lo bueno es que hoy definí estos términos, la propensión marginal al consumo del ahorro. Posiblemente Mario los puede definir de mucho mejor manera y de una manera más incisiva. En mi caso, más que todo, quería definirlos matemáticamente como la derivada del consumo respecto al ingreso y la propensión marginal al ahorro como 1 menos la propensión marginal al consumo. El problema con el que vamos a empezar la clase del jueves va a ser este problema muy bonito de una persona que ya predijo cuánto va a consumir dependiendo del ingreso, y vamos a tratar de definir, de encontrar qué tanto consume esta persona y qué tanto ahorra para su nivel de ingreso. Y eso nos permite hacer unas proyecciones de qué tanto puede ahorrar él. Este problema lo vamos a trabajar el jueves. Gracias. De nada. Dios
resolvemos. Ahora, si quieren ver ya anticipado esta solución en el video de la clase del lunes, de la sección E, yo creo que en los últimos 10 minutos sale la resolución de este problema. Pero igual lo vamos a ver, lo vamos a tratar de discutir, porque algunas funciones de consumo tienen esa función raíz cuadrada, la propensión marginal al consumo tiende a ser decreciente a medida que aumenta el nivel de ingresos, que es lo que explican ellos, que la función es cóncava hacia abajo, como una función de utilidad. Llega un momento que por más ropa que uno tenga, ya digamos la milésima prenda no es tan importante como la centésima o como la décima o como la primera. Sí, ajá, sí, en disminución. Yo quería preguntarle algo.